Muy bien, ¿qué tal? Bueno, primeramente, buenas noches. En esta oportunidad vamos a abarcar un tema procesal penal que algunas personas me han pedido. Es un tema complejo, bien, pero se puede entender. Si te practicas, si lees, puedes entenderlo, bien. El tema se llama control de la acusación. Está dentro de la etapa intermedia, bien. Sucede durante la etapa intermedia. Se analiza durante la etapa intermedia. Como podemos ver, nuestro nuevo código pasa por tres etapas. Siempre lo he dicho. Bien, una etapa de investigación preparatoria se divide se subdivide en diligencias preliminares. Una etapa es justamente para poder revisar qué es lo que pasó. Y justamente investigación preparatoria para justamente recabar elementos de convicción, ya tener la idea clara. Una etapa de control, una etapa intermedia, ¿no? Y una etapa de juicio. Vamos a centrarnos aquí. ¿Ven? En la etapa intermedia, una etapa de control. Se ven dos cositas: acusamiento y sobreseimiento. ¿Bien? Vamos a ver. El acusamiento obviamente es cuando el fiscal acusa y el sobreseimiento en pocas palabras es el archivo del caso. ¿Bien? Pero tenemos que tener en cuenta cuándo comienza la etapa intermedia. Bien, es cuando el fiscal emite disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Según la casación 613-2015 de Puno, ¿no? La Corte Suprema señaló que la investigación preparatoria, formalizada, claro está, termina cuando el fiscal emite disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Un dato importante es que quiero señalar, bien, y decir que para todo se comunica, ya sea disposición de apertura de diligencias preliminares, disposición de formalización de investigación preparatoria y en este caso disposición de conclusión de la investigación preparatoria, de conclusión, según la casación 613-2015 Puno. ¿Bien? El fiscal luego de emitir esta disposición tiene que tomar por dos caminos, ya sea acusar o sobreseer, ¿no? Y ambas decisiones que puede tomar, bien, debe de realizarlo mediante 15 días si es un caso simple o 30 días si es un caso complejo, ¿bien? El fiscal formula acusación porque obviamente es el titular de la acción penal, ¿bien? El fiscal formula acusación y esta acusación lo recibe el juez de la investigación preparatoria. Este juez corre el traslado a las partes procesales o a los sujetos procesales, ya sea el acusado, actor civil si lo hubiera, o tercero civil responsable. Bien, acá voy a ser muy pero muy enfático, porque acá es un grandísimo problema. Estas partes, ¿no? Como pueden ver, tienen un plazo para responder. Y ese plazo es de 10 días para responder a esta acusación que está formulando el fiscal, ¿no? Pero estos 10 días son la manifestación de un principio llamado el principio de preclusión, ¿no? Es no hagas lo que en su momento tú debiste de haber hecho, ¿no? Yo pienso, y mayormente también abogados litigantes señalan que en estos 10 días es donde el fiscal, perdón, donde las partes procesales o el acusado ejerce más el derecho a la defensa, ¿no? Porque acá es donde justamente las partes deben de hacer de todo, observar, pedir sobrecimiento, todo lo que dice el artículo 350 del Código Procesal Penal. Y acá se deben inspirar. Se deben justamente ser muy cautelosos al momento de responder el escrito, obviamente por el abogado. Pero se aplica el principio de preclusión. No hagas lo que en su momento tú debiste de haber hecho. Bien, seamos muy claros ahí. Por ejemplo, bien, por ejemplo, a ver, una persona, bien, me dice, oye Mauro, ¿sabes qué? Mira, me están imputando por un delito de robo. ¿Ya? Pregunta, primera pregunta, ¿en qué etapa están? ¿No? De repente podemos ofrecer pruebas, podemos analizar el caso. Y me dice, no sabe, pues no tiene idea respecto a temas procesales, ¿no? Y yo le pregunto, dime qué dice en ese escrito, ¿no? Requerimiento de acusación. O sea, la pregunta que yo como abogado le debería de hacer a mi cliente o a esa persona que quiere mi asesoría es, ¿qué dice o cuándo te han notificado?
Me dice hace un mes. No puedes hacer nada. Porque como lo he señalado y lo he dicho, tiene 10 días para responder a esta acusación. ¿Bien? Principio de preclusión, no hagas lo que en su momento tú debiste de haber hecho. No tienes nada más. Perdiste. Porque acá es donde más ejerces el derecho a la defensa. ¿Bien? Perfecto. Una vez que las partes ya han respondido, ¿no? Las partes ya han respondido mediante un escrito, el juez tiene el requerimiento de acusación del fiscal y los escritos de las partes. Una vez teniendo ambos documentos, llaman a audiencia, no menor de 5 ni mayor de 20 años, perdón, de 20 días. Entonces, las partes procesales pueden responder a este escrito, ¿no?, de la acusación mediante un control formal, un control sustancial o un control probatorio. Ya sea los tres, uno cada uno, ya el acusado, ¿no?, puede justamente responder al criterio que él piense, que él cree que es necesario. Vamos a hacerlo uno por uno, ¿bien? ¿Qué es lo que deben de realizar? ¿Cómo deben de responder mediante estos tres controles? ¿Bien? Vamos a fijarnos primeramente en el control formal. En el control formal se van a revisar primeramente las observaciones formales. Por ejemplo, yo, fiscal provincial, formulo acusación contra el sujeto o el investigado Cristian Domínguez Pérez. ¿Cuál Cristian Domínguez Pérez? Si yo soy Mauro Gamarra Salvador, ¿no? Ese es un dato. Otro, formula acusación en su despacho juez de la investigación preparatoria de Huancayo. ¿Cuál Huancayo si estamos en Lima? ¿No? Formula acusación por el delito, por el presunto delito de lavado de activos que se encuentra tipificado en el artículo 8 del Código Penal. ¿Cuál es el artículo 8 del Código Penal? Si el lavado de activos es un delito, tiene una ley especial. ¿Me entiendes? Esas son observaciones formales. Ya sea datos del investigado o el delito por el cual se está imputando, la jurisdicción, etc. ¿No? Eso está fácil de entender. Vamos a lo siguiente. Principio de congruencia procesal. En el principio de congruencia procesal vamos a ver los hechos, las personas y la calificación jurídica. Un ejemplo, ¿bien? Vamos a usar otro plumón para que puedan entender. A ver, si a mí en diligencias preliminares me estén investigando por un hecho 1 y un hecho 2, en formalizada debe de ser la misma que en diligencias preliminares. La respuesta es no. Porque si bien sabemos, en una investigación preparatoria, obviamente formalizada, el hecho puede cambiar, puede mutar, se puede ampliar. Por ende, no debe ser la misma. Pero si esta formalización en un control de acusación, este hecho que el fiscal ha formulado y ha formalizado debe ser igual que el de la acusación. Por ejemplo, hecho 1 y hecho 2, el fiscal formalizó investigación. Este hecho 1 y hecho 2 deben ser los mismos por el cual está en objeto de acusación, ¿no? Acusación, debe ser igual. Hecho 1, hecho 2, en formalización con la acusación. Debe ser igual. No puede cambiar porque estaría vulnerando el principio de congruencia procesal. Debe ser congruente, ¿verdad? Por ejemplo, en formalización está el hecho 1, hecho 3, hecho 4. Y en acusación solamente te están acusando por un hecho 1. Te conviene, ¿verdad? No hay problema ahí. No tienes reparo respecto a esto. Pero si supongamos que en el hecho en formalización hay el hecho 1, ¿bien? Y en acusación te están sumando el hecho 1, el hecho 2, el hecho 3, hasta el hecho 5. Estaría vulnerando el principio de congruencia procesal. Esa es la idea, ¿no? Sin diligencias hay un hecho. Bien, sin diligencias hay un hecho. No necesariamente debe ser igual por el cual el fiscal te está acusando.
¿Bien? Debe ser diferente, no habría problema. Pero si el fiscal, al formalizar investigación preparatoria, los hechos no coinciden con el requerimiento de acusación, puedes ahí hacer un control formal mediante el principio de congruencia procesal por hechos, ¿verdad? Pero si ese hecho en juicio oral, ¿no? En un juicio oral, puede ser igual cuando el fiscal está acusando, no necesariamente, porque acá hay un proceso, ¿bien? Hay un proceso de acusación complementaria, ¿no? ¿Qué significa un proceso de acusación complementaria, Mauro? Pues sencillo, que el fiscal al momento de la audiencia, en una etapa intermedia, un control de acusación, puede presentar, claro, un hecho complementario. Claro que sí. Corre traslado. Este hecho complementario, bien, supongamos que en el hecho 1, hecho 2, que fue materia de formalización y el momento de acusar coincide igual, pero puede presentar un hecho complementario. Por eso se le dice que es un proceso de acusación complementario. No habría problema porque acá solamente la defensa toca revisar este hecho y en la etapa intermedia te toca defenderte, ¿no? Esa es la idea. ¿Bien? Vamos con las personas. Bien, vamos con las personas. Vamos a borrar. Bien, vamos a borrar. Para que puedan tener una idea. A ver, vamos con las personas. Supongamos que en diligencias preliminares, el fiscal te mete en las diligencias preliminares. Bien, te mete en las diligencias preliminares. Y en formalización te saca. Ya no estás aquí. Pero al momento de acusar, el fiscal te agrede, perdón, justamente te vuelve a meter en acusación. Pregunta, ¿eso estaría legal? La respuesta es no. Porque en materia de formalización, los sujetos deben de ser iguales. Es decir, si en formalización el fiscal hay persona 1, persona 2, estas personas deben de ser igual al momento de que el fiscal formula acusación, ¿no? En el juicio, obviamente, debe ser lo mismo. Persona 1, persona 2. Esa es la idea. Lo mismo que en hechos, solamente que ahí cambia la cosa, pues, ¿no? Por ejemplo, en un delito de violación sexual, el fiscal apertura diligencias preliminares y tú, buena persona, piensas que estás involucrado y le dices, fiscal, 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 yo me llamo Pepito Marquiños y quiero que me metas en las diligencias, por favor, méteme porque sé que yo soy culpable. Y el fiscal dice, no, no, no voy a investigarte. Y tú obviamente estás como que indignado, pues no, oye, pero yo quiero esto, esto. Pero te añaden la formalización, ¿no? O sea, en diligencias preliminares no te mete, pero en formalización sí. Y justamente no quiere compartir, o mejor dicho, no puedes ver la carpeta fiscal hasta el momento que se levante el secreto. O sea, se dan cuenta de la magnitud de lo que esto importa al momento de revisar, bueno, mediante un control formal, se dan la idea. Vamos con la calificación jurídica que es el delito. Si en diligencias preliminares el delito por el cual te están acusando o investigando es el delito, supongamos, de parricidio, ¿bien? El delito que están investigando es de parricidio. En formalización se da cuenta que el fiscal no es parricidio y te imputa feminicidio. Este delito de feminicidio debe ser igual en objeto materia de acusación, ¿no? Feminicidio igual en formalización y acusación, pero puede cambiar en la etapa de juicio oral, ¿no? Porque hay una tesis
de desvinculación jurídica. ¿En qué consiste, Mauro, una tesis de desvinculación jurídica? No entiendo, ya me perdí. Vamos a ver. Como había dicho en diligencias preliminares, el delito por el cual me están imputando a mí es parricidio. El que a sabiendas mata a un ascendiente o descendiente será reprimido con pena privativa de libertad nominal total. Ese es parricidio, es un delito especial. Eso es en diligencias preliminares, ¿eh? Pero en formalizada te cambia el delito y ahora te imputa feminicidio. Acusa feminicidio, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a cambiar las cosas. En diligencias preliminares te imputa parricidio. En formalizada te sigue imputando parricidio. Pero al momento de acusar de que se come todos los plazos de formalización, los 120 días, supongamos, y acusa con otro delito, ya no con parricidio, sino con feminicidio, ¿cómo tú haces para defenderte? Tranquilo, pues te vas a defender en la etapa intermedia, ¿no? ¿El fiscal puede hacer eso? Claro que sí. Pero en el juicio oral hay una opción que el juez penal tiene, ¿no? Existe la tesis de la desvinculación jurídica. Entonces, si hay una tesis de la desvinculación jurídica, consiste en que el juez penal, ¿no? El juez penal puede tomar la opción de cambiar el delito. ¿Sabes qué, fiscal? Esto no es feminicidio, pues, ¿no? No es feminicidio. Este delito se configuraría como simplemente homicidio simple. Y ahí es la cosa, ¿no? Entonces puede cambiar la calificación jurídica, es decir, el delito, ¿no? Por el juez penal. Se llama tesis de desvinculación jurídica. Esa es la idea, ¿no? Ese sería mediante un principio de congruencia procesal. Otra opción que tú como acusado debes de realizar y revisar es el respeto a la imputación necesaria, el derecho a la imputación necesaria. En decir al fiscal cómo, cuándo y dónde sucedió este delito. Oye, fiscal, tú estás que me imputas el delito de violación sexual, ¿verdad? Ok. ¿Cómo tú ese hecho me estás vinculando? ¿Cuándo yo he realizado ese delito supuestamente a esta chica en mi trabajo? ¿Y dónde lo hice? ¿Dónde? ¿Cómo pasó? ¿No? Eso es lo que se debe de analizar para que no pueda ser vulnerado el derecho a la imputación necesaria. Y otro opción que puedes revisar en un control formal es lo circunstanciado. Mauro, ¿cómo es esto? No entiendo, ya me perdí. Simple. Lo que es circunstanciado puedes dividirlo de la siguiente manera. ¿Bien? De la siguiente manera. A ver. Puede ser precedentes, comitantes, y posteriores, ¿no? Posteriores. Entonces, en precedentes, vamos acá a analizarlo con el iter criminis. Sabemos que el iter criminis tiene fase interna y fase externa. En los precedentes podemos decir que acá serían serían los medios probatorios, ¿verdad? ¿No? Los medios probatorios y la tentativa. Después, ¿qué le sigue? La consumación, ¿no? Y el agotamiento. A ver, sabemos perfectamente que los medios probatorios no son punibles salvo lo que es marcaje y reglaje, ¿no? La tentativa obviamente sí es punible. Y tenemos los comitantes. Entonces, al momento de revisar el requerimiento del fiscal en la acusación, por ejemplo, hecho 1, hecho 2, hasta el hecho 50, son por precedentes. Hecho 50 hasta el hecho 100 son por posteriores. Y esto es lo que debemos de evaluar, ¿no? Los comitantes. Porque lo que más importa es la consumación, ¿no? Si es un delito de violación sexual, sería el ingreso justamente la penetración,
¿no? Por parte del hombre a la mujer, ya sea vía vaginal, es lo que importa y se debe de evaluar, porque lo que tú vas a ir a una audiencia de control de acusación, muy aparte que los hechos, por ejemplo, se le encontró pues al joven Mauro de que justamente había un derrame de semen y tal cosa. Ya, esos son los hechos, obviamente los medios probatorios, ya. Pero, ¿cómo tú sabes, cómo tú eres consciente o sabes que correctamente se dio la consumación? ¿Cómo sabes tú que Mauro justamente ejecutó, violó, ¿no? Los posteriores, sí, que justamente al final a la chica se le ha evaluado y ha sufrido de una violación sexual, ok. Pero tú eres consciente de que justamente él ejecutó el delito. ¿Cómo tú estás consciente? ¿Cómo tú sabes? Lo que importa son los comitantes, ¿verdad? No los precedentes, no los posteriores, sino los comitantes. Esa es la idea. ¿Bien? Ahora, una vez que ya has revisado el control mediante un control formal, vamos a un control sustancial. Acá hay que ser muy, pero muy, simplemente hay que tomar en cuenta muchas cositas. En un control sustancial, el acusado debe de revisar dos cositas: deducir excepciones y pedir el sobreseimiento. Todo esto, muchachos, está regulado en el artículo 350 del nuevo Código Procesal Penal. Bien, no estoy mintiendo. Deducir excepciones y pedir sobreseimiento. Deducir excepciones, obviamente podemos analizar la prescripción. Recuerden, amistades, colegas, que la Corte Suprema, mediante dos acuerdos plenarios, miren la gravedad, mediante dos acuerdos plenarios, uno 2010 y dos 2011, sacaron dos acuerdos plenarios para explicar, decirle a todo el Poder Judicial, al Ministerio Público y a los abogados litigantes, en que la formalización de la investigación preparatoria no interrumpe, sino suspende el plazo de la prescripción de la acción penal. Voy a explicarlo mediante un ejemplo. Bien, ustedes pensarán que es fácil. Ah, ok, el delito es de 4 años y si suspende, pues sería en 4 años ya. No, 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 no. Hay que analizarlo porque acá hay que ser muy, pero muy cautelosos. Supongamos que el hecho, un delito sencillo, estafa. Bien, supongamos, ¿ah? No estoy diciendo que es el delito exacto. Estafa y este delito de estafa tiene como pena máxima 3 años. El hecho ocurrió el 1 de enero del 2000. Bien. Aperturó el fiscal diligencias preliminares en el 2001. Entonces ha pasado del hecho a la apertura un año. Bien. Ok. El fiscal usa todos los días, perdón, todo el plazo de diligencias preliminares, los 120 días. Ok. Y pasa la fecha y formaliza investigación en el 2002. Entonces, a cada de apertura en formalización pasó un año. Ok, vamos ahí. Después, acusa en el 2005. O sea, pasaron 3 años desde que formalizó hasta que acusó. Pasaron 3 años. Una vez que formaliza y acusa, pasaron 3 años. Entonces, la acusación terminó en el 2005. Pero si el delito fueron por 3 años, como lo he puesto acá, ¿cuándo ustedes creen que terminaría? Sería, si el hecho ocurrió en el 2000 y el delito es de 3 años, terminaría en el 2003, ¿verdad? Formalizó en el 2002, entonces acá terminaría el 1 de enero del 2003. Entonces, si terminó en el 2003, bien, recuerden que la Corte Suprema dijo que la formalización de la investigación preparatoria, es decir, desde que el fiscal formaliza investigación preparatoria, se suspende el plazo de la prescripción de la acción penal. Es decir, acá ya no se contabiliza y solamente se suma, pues. Ha pasado del hecho hasta que formalizó, pasaron 2 años. Ok, pasaron 2 años. Se suspende, ya no se contabiliza hasta que termine la acusación. Perdón, hasta que justamente el fiscal termine o disponga o emita disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Si el fiscal emite disposiciones de la conclusión de la investigación preparatoria, se contabiliza otra vez el año que le falta, porque si el delito es de 3 años, ¿cuánto le faltaría? Un año.
Entonces, esa es la idea. Ustedes pensarán que es fácil, pero al momento de evaluar un delito es muy, pero muy complicado y complejo. Entonces, lo que yo quiero transmitir es que acá hay que ser muy cautelosos, ¿no? Eso sería deducir excepciones por la prescripción, analizar que la formalización de la investigación preparatoria no interrumpe, sino suspende el plazo de la prescripción de la acción penal. Se dan cuenta de la gravedad. Por la Corte Suprema sacaron dos acuerdos plenarios. No estamos hablando de sentencias, sino acuerdos plenarios. 2001, 2010 y 2, 2011, para poder decir al Poder Judicial, al Ministerio Público y los abogados que la formalización no interrumpe, sino suspende el plazo de la prescripción de la acción penal. Y obviamente otra opción puedes pedir el sobreseimiento, el archivo del caso. Acá no hay más detalle que explicar porque ya creo que ya lo saben, pedir el archivo. Ya sea porque no constituye delito, porque la conducta es atípica, etc. Control probatorio. Obviamente de control probatorio el acusado debe de ofrecer pruebas, ¿no? El ejemplo que les he mencionado. Tu persona, el fiscal te está imputando delito por robo y tú llamas a un abogado y le dices, oye, ¿sabes qué? Mira, pues me han notificado acusación hace un mes. Entonces tú tienes la prueba en la mano, donde justamente señalas que el 5 de noviembre que el fiscal te está imputando, señalando, tú estabas de juerga en esa fecha, ¿no? Estabas ahí perreando abajo. Entonces, si tú estabas perreando ahí en la discoteca el 5 de noviembre y el fiscal te está imputando que el 5 de noviembre tú has robado al banco, o sea, tienes la prueba en la mano, ¿cómo haces para defenderte? Obviamente ofreciendo pruebas. Y esas pruebas adjuntarlas en tu escrito de control que estás realizando mediante un control probatorio. Pero ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo se come? Sencillo. Obviamente, el ofrecimiento de la prueba o la teoría de la prueba es de la siguiente manera. Una vez que la prueba, ¿no? Primero se ofrece la prueba, ¿no? Ofreces la prueba. Luego de que ofreces la prueba, se admite la prueba. Y luego que se admite la prueba, se actúa la prueba. Y luego que se actúa, termina siendo valorada. Es decir, se valora la prueba. Esa es la teoría de la prueba. Lo que debemos de saber al momento de tú ofrecer pruebas o medios probatorios en tu control o en tu escrito mediante un control probatorio. Tú puedes hacerlo uno, puedes hacer los dos o los tres si gustas. Pero esa es la idea. Lo que vemos es de responder a un a un requerimiento de acusación interpuesta por la fiscalía. Y eso es lo que yo quiero justamente señalar. Y propiamente dicho, lo que es el control de la acusación. En otra oportunidad podemos hablar sobre el control del sobreseimiento, pero este es muy fácil de entender. ¿Bien?